vamos a mostrar solamente el escenario de integración y de ahí pasamos a la demo. El escenario de integración se da de esta forma. Requirements Composer es la herramienta, como habíamos mencionado, para todo lo que es gestión de requisitos. Cuando yo tengo aquí los requisitos ya registrados, ya un poco manejados, lo que yo tengo que hacer es implementarlos, ¿de acuerdo? Y los requisitos que tengo registrados en el Requirements Composer puedo implementarlos con el Team Concert, ¿de acuerdo? El Team Concert me va a permitir generar tareas relacionadas a la implementación de este requisito, una o N. Entonces, cuando el desarrollador vea esa tarea asignada y necesite saber qué va a implementar, cuál es la información o profundizar o él mismo hacer el análisis porque la tiene un poco, ese es el proceso que se está manejando, entonces va a poder desde aquí mismo ingresar a la parte de requerimientos para ver cuál es el detalle de ese requisito y poder codificar. La integración entre el Requirements Composer y el Quality Manager se da también bidireccionalmente, dado que para yo poder generar un plan de prueba, ¿de acuerdo? Yo necesito saber cuáles son las funcionalidades que tengo que probar. Y por ende, cuando genere mi plan de prueba, voy a también generar casos de prueba. Y normalmente un caso de prueba está relacionado a uno o varios requisitos, ¿no? Que es justamente la forma como yo voy a hacer la prueba. O sea, si quiero saber que estoy probando el 100% de mis requisitos, tengo que asignar casos de prueba hacia esos requisitos. Entonces, esa integración se da aquí, donde yo voy a justamente relacionar los requisitos generados hacia los casos de prueba, a los planes, casos de prueba. Y esto es bidireccional. Puedo consultar cuáles son los requisitos que estoy soportando con los casos de prueba y puedo ver qué requisito, o sea, desde el requisito, cuáles son los casos de prueba que están siendo validados, que están validando el requisito X en el Requirements Composer. ¿De acuerdo? La integración que hay con el Quality Manager y el Team Concert está un poco más orientado al tema de entregar defectos. Quality Manager detecta defectos. Una vez que está detectado, se lo entrega al Team Concert para que pueda hacer la gestión ya en el área de desarrollo para que corrijan el problema. Una vez corregido el problema, ¿de acuerdo?, se puede informar tranquilamente al Quality Manager de que el defecto ha sido resuelto y continuar con el tema de pruebas. Y, por supuesto, hay un tema de ida y vuelta en esto porque se puede hacer varios ciclos, ¿no? Dentro de la misma, en el esquema de Scrum, si yo veo que la prueba no es satisfactoria, siempre y cuando yo mismo la pruebe o alguien más esté haciendo una prueba de par, ¿de acuerdo?, también van a haber idas y vueltas, ¿de acuerdo? Y ese esquema justamente sirve para que los recursos del proyecto puedan ser utilizados a través de las herramientas, ¿de acuerdo? Bien, este es el esquema de integración. Puedes utilizar parte de los artefactos que tienes en el Requirements Composer, como es el diagrama de casos de uso, por ejemplo, que lo puedes exportar y luego importar a un Rational Software Model, a un Rational Software Architect, que es la herramienta adecuada para hacer toda esa parte de arquitectura de software. Y finalmente, un arquitecto puede hacer un framework de trabajo inicial, puede compilar esos diagramas de clase que están de manera gráfica, convertirlas a código fuente, generar el framework inicial y luego ese framework inicial, ese workspace inicial, publicarlo al Team Concert para que sea la fuente inicial de trabajo para todos los desarrolladores. ¿Me entiendes? Entonces ya llevas todo el flujo de una manera más detallada. Bien. Vayamos entonces a la demo. Acá. Bien, este es el Rational Team Concert, ¿de acuerdo? Voy a tratar de manejar todo en un esquema web. Vamos a tratar de que esto sea lo más interactivo posible, ¿de acuerdo? Vamos a entrar con el usuario Bob, ¿de acuerdo? Pongámonos en un esquema donde estamos trabajando un poco con Scrum, ¿de acuerdo? Donde Bob es el Product Manager, ¿de acuerdo? Donde que esta persona es el que va a definir un poco cuáles son las necesidades de negocio y va a poder indicar cuáles son esas funcionalidades que tienen que ser cubiertas por el proyecto. Yo como este administrador de producto voy a tener la capacidad de no solamente visualizar métricas que son importantes para poder ver si el proyecto está avanzando o no, sino que me interesa saber el Product Backlog, ¿no? Acabo de darle clic al Product Backlog, ¿de acuerdo? Voy a la parte de los ítems planeados para este release, ¿de acuerdo? Y voy a manejar el Product Backlog aquí. Como ven, estas son los history,
¿no? Y en algunos casos los EPIC, que son, digamos, una agrupación superior para varios history que tienen más o menos la misma connotación, o sea, que están asociados a una funcionalidad similar, ¿de acuerdo? Y yo los puedo visualizar. Entonces, yo puedo ver aquí rápidamente cuáles son los que tienen alta prioridad, o sea, cuál debería entrar en un sprint, ¿no? Rápidamente, etc. Entonces, tengo visibilidad. Bien, entonces, me interesa que esta tarea, Surfer Squad, ¿de acuerdo? Que es un history cualquiera. Bueno, el proyecto es un poco una aplicación muy sencilla que trata de demostrar el desarrollo de cómo hace un rugido los diferentes animales, personas, etc., ¿no? Bien, entonces me interesa que este Surfer Squarker entre a el sprint 3. ¿De acuerdo? La connotación, el contexto de esta demo me indica que yo estoy haciendo un proyecto, ya pasé el sprint 1, ya pasé el sprint 2 y voy a iniciar el sprint 3. Yo necesito de que esta tarea, Surfer Squarker, pase al sprint 3 porque es parte de lo que yo necesito en este sprint. Voy a asignar esto al sprint 3 y voy a indicar de que esto sea manejado por dep directamente. Y grabo. Como ven, ya salió del Product Backlog. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vengo al dashboard y como ven aquí estoy justamente en el sprint 3. ¿De acuerdo? Normalmente cada vez que yo pase el mouse sobre cualquier link me va a mostrar cierta información relacionada al contenido de ese link. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a ver aquí. Ahora, algo que me interesa manejar con este usuario también es la integración con la parte de requisitos. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver con el usuario Scott. ¿De acuerdo? Vamos ahora a entrar al usuario Scott, que es el Scrum Master. Aquí, por ejemplo, tengo el Surfer Squad, ¿no? Que está manejado por todos los equipos. Si yo pongo el tema de backlog, no lo voy a visualizar, pero si yo pongo el esquema de Work Breakdown, ¿sí? Acá tengo el Surfer Squad, ¿de acuerdo? Porque esta vista sirve para ver un poco cuál es la estructura jerárquica dentro de todas las tareas que estoy generando. ¿De acuerdo? El Surfer Squad está dentro de un EPIC que se llama Add a Wide Variety, etc. Me interesa ver de dónde proviene este requisito y rápidamente puedo llegar a visualizar que que esta tarea está relacionado a un requisito. Como ven aquí arriba dice Surfer Squarker. Esa bola amarilla con esos dos corchetes me indica que hay un requisito de por medio. ¿De acuerdo? Entonces me interesa ver el requisito. ¿De acuerdo? Le doy clic al link. ¿De acuerdo? Estoy entrando directamente al Requirements Composer. Ahí es un poco lo que te comentaba. Basta ir por los links y voy de una herramienta a otra sin necesidad de estar entrando y buscando y dónde entro para encontrar la información que necesito ubicar, ¿no? Sino es directamente. Bien, lo que les había comentado hace un momento es que yo tengo todos los enlaces directamente puestos desde el requisito. Es un ejemplo, como ven, el grito de un surfista es Kawabunga, ¿no? En el ejemplo. ¿De acuerdo? Y cómo esto lo puedo ir relacionando con otras actividades dentro de esta definición de requisitos. Por ejemplo, aquí yo tengo un storyboard que está relacionado a ese requisito. Bueno, ubíquense en un requisito un poco más complejo, ¿no? Como por ejemplo abrir una cuenta de un banco. Entonces, para abrir una cuenta de un banco yo necesito mostrar ciertas pantallas, ¿no? Por ejemplo, un login, una aceptación, ¿no? Ingresar datos del usuario, ingresar datos privilegiados de la cuenta, etc. Entonces, yo aquí puedo mostrarle cuál es el flujo del storyboard para esa funcionalidad específica. Y si eso lo tengo, digamos, relacionado a alguna interfaz de usuario, ¿de acuerdo? Puedo visualizarlo. Y con esto rápidamente el usuario puede darse cuenta cuál es la información que debe ingresar para esa tarea. ¿De acuerdo? Entonces voy profundizando, ¿de acuerdo?, la información para cada tarea que yo vaya asignando a los diferentes usuarios. Tengo varios objetos relacionados a este storyboard. O sea, yo comienzo a ver desde un punto la relación que existe con otros artefactos. Y eso es un punto muy importante porque en algunos casos
encontrar la relación que existe entre los diferentes artefactos es bien complejo, sobre todo cuando es un proyecto bastante grande. Aquí todo está relacionado con la herramienta y puedo llegar a cada uno directamente. Aquí, en los últimos vistos, yo puedo regresar rápidamente al requisito y regresar al Team Concept, ¿de acuerdo? A la tarea que me llevó hasta el objeto de requisito, ¿de acuerdo? Ahora, vayamos un momento al cliente de Requirements Composer, al editor, ¿de acuerdo? Hasta el momento estábamos viendo la parte web. Aquí está la parte de edición. Como ven, tenemos acá la lista de requisitos, ¿de acuerdo? Bob ha creado todos porque él es el responsable de crear los requisitos, ¿de acuerdo? Sin embargo, podemos entrar a la parte de artefactos, donde podemos listar todos los artefactos que existen en la herramienta. Como ven aquí, existe una columna que se llama Implemented by y otra que es Validated by. Implemented by está mostrando el link hacia una tarea que está ya integrada con el Team Concept. Es decir, ese requisito está siendo implementada por esa tarea en el Team Concept. Y si le doy clic a este link, directamente me abre el Team Concept hacia la tarea especificada para poder hacer un tracking de las diferentes etapas dentro del ciclo, ¿no? Y ahí estoy interactuando muy rápido, ¿de acuerdo? Si dejo el mouse puesto un momento, me va a tratar de mostrar la información del Team Concept directamente, ¿de acuerdo? Acá está. Esa es la información de esa tarea. Sin necesidad de irme al Team Concept, ya recuperó la información para que yo pueda definir, mira, esto está en el backlog, tiene una prioridad baja, está en el release 1, ¿no? Es una tarea del Team Area del Squad Team, ¿de acuerdo? Y tengo mucha información que puedo rescatar directamente de simplemente poner el mouse encima. Si quiero profundizar más e irme al Team Concept, le doy clic al link y ya pasé a la otra herramienta directamente. Al crear un artefacto, yo tengo la capacidad de crear todos estos artefactos. Desde glosario de términos, proceso de negocio, un diagrama de caso de uso, un caso de uso como tal, un actor. El caso de uso y el actor luego los puedo utilizar en el diagrama de casos de uso. Una colección que sirve para agrupar artefactos que van a ser luego utilizados para generar un plan de pruebas. El requisito, una parte de un usuario de interfaz, de usuario, perdón. ¿Se acuerdan el menú y la cabecera que mencioné hace un momento? Esa es una parte dentro de la interfaz de usuario. La creo y ya no tengo que estar creando cada elemento, sino simplemente jalo la parte que es un elemento repetitivo. La interfaz de usuario en general, un storyboard, un screenflow, que es lo que les comentaba. Si yo tengo muchas interfaces de usuario, con el screenflow puedo indicar cuál es el flujo de navegación de ellas, de tal forma de que me ayuda a entender rápidamente y explicarle al usuario final rápidamente cuál es el flujo de navegación, ¿de acuerdo? Y un documento.